Queridos amigos, muy buenos días. Nos encontramos en una segunda oportunidad en tu programa Tu Salud Primero, el día de hoy, martes 6 de julio. El tema que tocaremos es efectos psicológicos post-COVID-19. Cuando hablamos de COVID-19, estamos refiriéndonos a una enfermedad que no solamente tiene repercusiones físicas, sino también psicológicas. Vamos a poder observar que ello no afecta solamente al paciente, sino también a las personas que están cercanas, ya sean familiares o amigos íntimos. Por ello, vamos a dividirlo en dos grupos, en los pacientes que han estado hospitalizados y los familiares o amigos cercanos. Bien. Con respecto a los pacientes hospitalizados, hemos encontrado que ellos han podido tener sentimientos de miedo, angustia, tensión constante, ¿no? Viendo a partir a algunos de sus compañeros que se encontraban dentro de la sala de hospitalización, que padecían la misma enfermedad, ¿no? También entre otros malestares que pueden generar un estrés alto, sentimientos de frustración, de agotamiento, ya que cuando hablamos de pacientes COVID hospitalizados, mínimamente están teniendo entre 15 días a más de hospitalización. Entonces puede ser que en una primera etapa tienen la energía para responder, la motivación, pero poco a poco se va viendo el descenso y también el agotamiento, generando en ellos ya todos estos sentimientos que se han descrito. Finalmente, lo que se busca con estos pacientes que han estado hospitalizados es poder observar cómo es que están ellos ahora desarrollándose y adaptándose después de haber estado en hospitalización. También está la otra cara, ¿no? Si bien es cierto, los pacientes hospitalizados están también dando su lucha, pero también encontramos a los familiares o a los amigos íntimos cercanos que probablemente tienen información de lo que sucede con los pacientes, sin embargo también esta información puede ser limitada, ¿no? Y estamos observando que ellos también tienen sentimientos de frustración, ya que no pueden hacer algo más y finalmente la confianza que tienen que tener en los especialistas, en los profesionales, pues les genera esta sensación de yo quisiera hacer algo más, ¿no? Y ello nos va a hacer ver que estos pacientes son vulnerables a presentar ciertos trastornos que ahora los vamos a conocer. Ambos grupos se pueden presentar un nivel de ansiedad. Se hizo una investigación en el Perú, en un hospital, donde se evaluó que el 31% de los pacientes tenían ansiedad o presentaban ansiedad después del confinamiento, después de haber estado en hospitalización, ¿no? Entonces va a ser importante, amigo, si usted o ustedes han estado en salas de hospitalización por COVID-19 o de repente también no llegaron a salas, pero sí tuvieron que tener el uso del oxígeno, ¿no? De todo ello, hay que ir haciendo una evaluación si es que presentamos estas siguientes características. Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, estamos viendo una sensación de sentirme atrapado, ¿no? Otro es una dificultad para poder concentrarse o quedarse con la mente en blanco, un sentimiento de inquietud, de preocupación, qué es lo que me va a poder suceder más adelante, si es que nuevamente me voy a volver a contagiar, ya no quiero salir, quizás me aíslo también y siempre estoy con estos recuerdos de lo que he vivido, ¿no? También se da irritabilidad, estoy como más enfadado, ¿no? Y algunos problemas de sueño. Otro trastorno que se ha visto que se presenta es la depresión y se ha dado en un 30% de los pacientes que se han estudiado, ¿no? ¿Qué características podemos reconocer? Uno es la pérdida del interés o placer en las actividades que normalmente me generaban satisfacción y ahora siento que ya no deseo hacerlo. Sentimientos de desesperanza,
¿no? Ya no voy a ser igual, ya mi respiración no va a volver a ser la misma, ya siempre voy a sentir fatiga. Todos estos sentimientos finalmente desembocan una depresión. Asimismo, también se han encontrado sentimientos de culpabilidad, ¿no? De repente yo estoy aquí en el hospital mientras mi familia está preocupada, está sufriendo, y todo ello me genera culpa. Otros sentimientos de que las cosas lo superan, ¿no? De las cosas no tengo control, y finalmente eso genera en mí angustia. Bien. Otro trastorno que se ha ido presentando también es el duelo complicado. Para esto vamos a hacer como una diferenciación entre el duelo normal, que es un derecho finalmente de nosotros de poder sentir el dolor de la pérdida de alguna persona que nosotros afectivamente estábamos cercanos. Bien, entonces es un derecho, es dentro de los parámetros de lo normal sentir esta lejanía, sentir esta melancolía, esta tristeza. ¿Bien? Pero cuando nos estamos yendo a un duelo complicado, ya vamos a poder observar ciertas características como el culparnos por no haber hecho lo suficiente, por tener la creencia de que yo estoy vivo, yo estoy disfrutando, pero la persona cercana a mí no lo está haciendo. Estas creencias, estos sentimientos, si perseveran en el tiempo, ya estamos hablando de un duelo complicado, ¿no? También las dificultades de poder aceptar la pérdida. Es importante poder reconocerlas porque esta investigación también nos ha informado que muchos de los pacientes que están teniendo presencia de estas características no se están dando cuenta, no lo están pudiendo identificar, y es por eso que esta plática nos sirve para que cada uno de ustedes pueda ir identificando, quizás no solamente en usted, sino también en personas que están alrededor suyo. Bien, otro trastorno que también se ha ido presentando es el estrés postraumático. El estrés postraumático se da o tiene las características de que nos quedamos vigilantes. Hay esta presencia de flashbacks. Yo recuerdo lo que he vivido, lo que he pasado, que para mí es un evento traumático, y lo vivo o lo recuerdo, ¿no?, con la sensación, las emociones que he vivido en ese momento, y continúo, bien, y continúo sintiendo todo ello, y finalmente mis herramientas que puedo tener, porque cada uno tenemos herramientas para enfrentar situaciones adversas, ya no es suficiente. Bien, entonces finalmente también otra característica es que vamos a alejarnos completamente de los lugares que nos recuerden este evento traumático. Ya puede ser en el mismo caso de los pacientes hospitalizados que no quieren retornar al hospital, ¿no? Entonces finalmente eso también es una característica, un indicador que nos pone en alerta, ¿no? Estas características que nosotros hemos ido mencionando, es importante poder ir ubicándonos y ubicando también a las personas de nuestro alrededor para que finalmente podamos ir en un tiempo preciso, poder ir haciendo la intervención. Bien, entonces todas estas características descritas tenemos que comprender también que vamos a tener dos puntos importantes para poder ir reconociendo cómo que estamos yendo ya a una parte más compleja. Uno es el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto tiempo ha pasado de lo que yo he estado viviendo, ¿no? ¿Qué tiempo pasa? Si es que sigo superando, me estoy adaptando o me estoy quedando en este mismo punto, ¿no? Eso es importante porque frente a situaciones adversas vamos a tener la capacidad para poder adaptarnos y enfrentar esta situación, estos cambios nuevos que podemos presentar. Pero si no estamos viendo que estamos enfrentando, entonces es ahí un indicador donde vamos a tener que buscar ayuda especializada, y en este caso en psicología, ¿no? Otra característica también es que está interrumpiendo en mi funcionamiento normal, ¿no?
antes yo era así, antes yo platicaba con los demás, antes yo quería salir con los demás, o que quizás dentro de la familia era quien hacía más chistes, ¿no? Y finalmente ahora me siento más reservado, más cohibido, más desconfiado. Entonces interrumpe dentro de mi funcionamiento normal. Y entonces es importante que podamos ir identificando ambas situaciones. Bien, asimismo también el mismo departamento de psicología, al ver los casos que hemos ido observando tanto en las salas de hospitalización, viendo a pacientes hospitalizados de COVID, hemos creado y estamos aperturando un taller para el primer grupo, que son los grupos de pacientes que han vivido, han tenido la experiencia de ser hospitalizados, para poder compartir y finalmente identificar también cuáles de estas características de trastorno estamos presentando, ¿bien? Y para finalmente poder trabajar en grupo. En esta primera etapa los grupos van a ser de forma virtual. Ya próximamente estaremos enviando los requisitos y quizás también de qué manera vamos a poder inscribirnos. Bien, el segundo grupo es el grupo Compartir, que es el grupo que van a participar las personas quienes han sufrido una pérdida durante esta pandemia a causa de COVID-19, para que podamos ir compartiendo nuestras experiencias y asimismo también poder ir adquiriendo recursos, ¿no? Ya que el duelo, comprendámoslo, ¿no? Y recalquemos que es un derecho y que finalmente también cuando estamos dentro de los parámetros de lo normal implica el poder hablarlo, el poder compartir con las demás personas para poder salir de esa situación poco a poco y dándonos también el tiempo que merecemos, ¿no? Es importante, queridos amigos, que podamos platicar lo que nos sucede con los demás. Expresar nuestros sentimientos y nuestras dolencias nos va a permitir que otra persona pueda buscar la ayuda que necesitamos, si es que nosotros mismos no lo reconocemos. Si nos mantenemos con estas situaciones, estas sensaciones, nosotros mismos, finalmente podemos ocasionar que esto en el tiempo pueda agudizarse. Y estoy seguro que no deseamos ello y finalmente por eso preferimos identificarlo a tiempo. Bien, entonces agradezco mucho la atención. Bien, agradezco mucho la atención que nos han podido brindar el día de hoy y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Antes de finalizar, vamos a ver si es que ha habido algunas preguntas para poder responderlas. A ver, me dice nuestro querido amigo, doctora, yo tuve COVID y me curé hace un mes, pero mi deseo sexual ha bajado considerablemente. ¿Esto es algo psicológico que puedo hacer? Sí, efectivamente, cuando nosotros, muchas gracias primero por la pregunta y por la confianza también, es que cuando estamos, por ejemplo, en algún trastorno como es la depresión, también disminuye nuestra libido o el apetito sexual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno es buscar primero este acompañamiento psicológico, poder tener una consulta para poder conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son esos pensamientos que están generando en usted este límite, este desinterés? Asimismo, también va a ser importante, por ejemplo, en este caso, poder contar con la ayuda de su pareja. Al tenerlos a ambos en sesión, vamos a poder comprender cuáles han sido estos efectos psicológicos ante la enfermedad que padeció y cómo es que en pareja también vamos a buscar solucionar el problema. Bien, entonces lo esperamos y lo espero también en la consulta y está invitado para que usted pueda venir al departamento de psicología. Bien. ¿No tenemos alguna pregunta más? Sí, bien, aquí está
La señora Carmen, doctora, me dices que después de que tuve COVID mi carácter ha cambiado a mal. ¿Puede ser cierto? Sí, puede ser cierto. Justo en estas características que estábamos describiendo tenemos uno como es la irritabilidad, que tanto para el caso del señor Carlos y la señora Carmen, estas características aisladas, la falta de apetito sexual, la irritabilidad, van a venir seguramente acompañados de otras características, ¿no? Solamente que quizás en específico estas características que mencionan es importante y relevante para ustedes, pero por ello es primordial hacer una evaluación para poder ver qué otras características están acompañando, ¿no? Si es la irritabilidad, a esta irritabilidad le está acompañando una sensación de preocupación constante, una sensación de que hay cosas que no sé cómo voy a controlar, cómo voy a manejar. Si está acompañando a ello tensión muscular, también podríamos estar hablando de una ansiedad. Si en el caso, por ejemplo, del señor Carlos, estamos hablando de una disminución en la libido, sumado a ello una desesperanza, no quiero saber lo que pasa, no quiero pensar en el futuro, no quiero ver a mis amigos, me estoy aislando, podríamos estar hablando de una depresión. Entonces, por eso es importante que ambos puedan venir a realizarse una evaluación psicológica para poder ver a dónde nos estamos colocando, en qué trastorno, qué características de un trastorno en particular estamos teniendo, para que finalmente también podamos hacer lo que es más relevante, el tratamiento psicológico. Bien, tenemos otra pregunta. Alex dice: cuando tengo depresión, ¿puedo tomar algún medicamento? Me recomendaron algunos, pero no sé si sean buenos. Durante la pandemia, nosotros hemos tenido o se ha observado que hay muchos pacientes que se han automedicado. Es importante que la automedicación no sea una opción. Nosotros necesitamos buscar el especialista para que finalmente él pueda graduar la dosis y el medicamento que corresponde a usted. Si es que nosotros queremos copiar el medicamento del amigo que me dio, finalmente podemos llegar a perjudicarnos más que aliviarnos. Entonces siempre también poder recomendar que tenemos tanto el acompañamiento psicológico, el tratamiento psicoterapéutico, es importante que puede ir en casos de la mano de lo que es la medicación, y para ello se necesita visitar a un especialista, que en este caso es un psiquiatra. Entonces, Alex, es importante que no lo hagas, bien, y no sería importante que puedas visitar al psiquiatra. Y también a psicología, porque lo que buscamos en psicología es que mientras a nivel bioquímico va generando la pastilla una respuesta, pero también a nivel conductual necesitamos ir mejorando. ¿Bien? Ok. Nan Mendoza dice: una persona muy cercana ha perdido a su madre por el COVID. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí. Justamente durante este tiempo de la pandemia, lo que hemos vivido muchos ha sido las pérdidas de familiares que pueden ser muy cercanos, como también quizás no en la primera línea de consanguinidad, pero que finalmente nos ha afectado. En este caso, Nan, lo que podemos ayudar, uno, es poder identificar si es que este duelo de la amiga, ¿no?, de la persona cercana que me mencionas, es un duelo que está dentro de los parámetros de lo normal, es decir, finalmente ella puede estar teniendo sentimientos de tristeza, dolor, dificultad en la aceptación, pero sigue realizando sus actividades, sigue funcionando, quizás no a la misma forma, con el mismo nivel de energía que antes, pero continúa. Entonces estamos observando que hay un duelo
dentro de lo normal. ¿Qué podemos hacer ahí? Como familiares cercanos buscamos acompañar. Hay que hablar del dolor, ¿no? A veces lo que hacemos es, ya ponte bien, ya va a pasar, ya pasó, ¿no? Tú eres joven, tienes que seguir viviendo. Y a veces dañamos con estas frases en vez de ayudar. Lo importante es poder acompañar en la tristeza, poder expresar que finalmente se comprende la pérdida y siempre es importante preguntar ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? Esta frase va a ayudar a que la otra persona pueda comprender que hay alguien que está ahí respondiendo, respaldando, acompañando. Bien, entonces muchas gracias por la respuesta, por las preguntas realizadas. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho y atentos, por favor, a los talleres que se van a brindar, que próximamente estaremos enviando a través de flyers, a través de esta página, para poder conocer un poco más sobre estos temas que el día de hoy hemos trabajado. Muchas gracias.